Vamos a dar inicio a este panel titulado El factor humano en la conducción de un vehículo de carga. Para ello, tengo el agrado de presentarles al doctor Alberto Mendoza Díaz. Él es coordinador de seguridad y operación del transporte en el Instituto Mexicano del Transporte. Recibámoslo con un aplauso, por favor. También tengo el honor de presentar a mi amigo de todos nosotros, el licenciado Rufino H. León. Él es el enlace de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad con el gobierno federal electo. También un aplauso, por favor. Para moderar este panel, le pido al licenciado Francisco Kim, vicepresidente de ANTP, nos acompañe también al frente. Kim. Antes de darle la palabra, vamos a ver un video. Es un hombre típico, considerado un buen ciudadano y de inteligencia normal. El señor Cordero no lastimaría ni a una mosca ni a una hormiga. Pero una vez que se coloca detrás del volante, sucede un extraño fenómeno. El señor Cordero se carga con un superpotente sentido de fuerza. Toda su personalidad cambia. Abruptamente se convierte en un monstruo incontrolable, un demonio del volante. ¡Fíjate por dónde vas, estúpido! ¿Qué te crees, el dueño del camino? Pues no me ganarán. Ahora, el señor León de la Rueda vuelve a ser el señor Cordero, peatón. A menudo se ha dicho que un peatón cruzando una calle es un tonto. A salvo. El señor Cordero llega a salvo a su automóvil. Ahora sabe cómo se sienten los peatones. Pero una vez frente al volante, el señor Cordero se transforma y vuelve a ser el monstruo, Don León de la Rueda. Gracias. Bueno, no sé si alguien se sintió identificado con ese video, con alguno de los personajes. Yo por ahí andaba identificándome, pero no quiero decir. Bueno, pues para dar inicio a este panel, ya Leo me hizo favor de presentar a los panelistas. Solamente comentar en esta parte del factor humano, en el tema de los accidentes es uno de los más preponderantes. De acuerdo a los anuarios estadísticos de accidentes en carreteras federales que presenta el propio Instituto Mexicano del Transporte, vemos que el conductor representa el 77.83% de la causa de los accidentes como factor humano. Lo que estamos viendo es que es el más alto factor que incide en este tipo de problemas, en este tipo de accidentes. Entonces, este panel yo creo que va a tener una importancia muy relevante para conocer los factores que nos llevan a esto. Quiero decirles que el factor humano está combinado con el vehículo, con el camino y con lo que es el medio ambiente, el agente natural. Entonces, esta combinación es lo que hace pasar de un 72%, que es el porcentaje digamos que las causas puras atribuidas al conductor, y el resto, hasta el 78%, es con esta combinación de factores, lo cual indica que el punto en donde debemos de centrar la mayor atención es en el tema del factor humano, desde luego, que no solo es el conductor del vehículo que se accidenta, sino los conductores del entorno también. Entonces, sin más, voy a pedirle al doctor Alberto Mendoza Díaz que nos dé su presentación. Adelante, doctor.
Bueno, antes que nada, quiero agradecer a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar en él y poderme dirigir a todos ustedes. El tema de mi plática es el factor humano en la seguridad vial, y aquí básicamente lo que se trata en este tema son los aspectos de seguridad a considerar en relación con el ser humano como usuarios de los sistemas viales, y el más importante, vamos a decir, que es la función más importante como usuario, pues generalmente es como conductor o como operador de vehículos automotores, y eso también incluiría a los motociclistas. Sin embargo, no son los operadores o conductores de vehículos automotores los únicos que podrían considerarse dentro de como usuarios de los sistemas viales, sino también los ciclistas, los peatones, los pasajeros, etcétera. Entonces, el tema de mi plática pues se refiere a todos ellos en cuanto a que realizan una función de conducirse o de operarse en los sistemas viales. Digamos, seres que realizan una tarea de conducirse en los sistemas viales, en todo momento tienen que realizar decisiones, ¿no? Y la toma de decisiones sigue un proceso cognitivo que está integrado básicamente por 4 pasos, que son la percepción de la información, la interpretación de esa información, la toma de decisión y la ejecución de una maniobra. Y eso no es solo nada más para los conductores de vehículos automotores, sino, como ya lo mencioné, para todos los usuarios de los sistemas viales. El accidente ocurre cuando se origina un error en una de las fases de ese proceso, y entonces vamos a decir que malinterpretamos algo mal o decidimos equivocadamente, y ello a veces se genera o se agrava por lo que se denominan factores de riesgo, como por ejemplo la velocidad inmoderada, la fatiga, el sueño, el alcohol, y aquí el video anterior hizo referencia a uno muy particular, que es la ira, y que es una cuestión que se estudia de manera muy importante en esta temática, porque hay personas que, como señala el video, son muy tranquilos, pero en general, pero ante determinadas circunstancias se convierten en personas sumamente irascibles, como es el caso de cuando se sienten presionados por llegar a tiempo a algún lugar, como usuarios, ¿no?, de los sistemas viales. Bueno, voy a presentar aquí algunos antecedentes. Por ejemplo, como dice aquí el texto, la siniestralidad vial es una carga importante para las personas y la economía. La tasa de mortalidad en muertes por cada 100,000 habitantes son relativamente altas en los países de Latinoamérica. Dice aquí, y sustancialmente más altas que el promedio de la Unión Europea. Hay muchos países de la Unión Europea que son los países que van a la vanguardia en esta temática, y para ellos esa tasa de muertos por cada 100,000 habitantes es lo que está señalado aquí con línea verde, es de un poquito más de 5 muertos por cada 100,000 habitantes, y vemos nosotros que aquí están, digamos, una serie de países de Latinoamérica, que algunos de ellos, con excepción de Cuba, casi todos ellos, todos nuestros países están por encima de ese valor. El caso de México es el de está aquí en barra verde, nosotros tenemos actualmente una cifra de 13.2 muertos por cada 100,000 habitantes, y es interesante el caso de España, que en el año de 1990 tenía una cifra del orden de más de 20, como se señala aquí, que ya en el año 2000 tenía una cifra similar a la que tenemos nosotros los países latinoamericanos actualmente. Y bueno, el día de hoy es de los países europeos que tienen una cifra por debajo o menor a 5. Entonces, eso quiere decir que esta es una problemática y que sí se puede atender, se puede ser exitoso en ello. Y entonces, aquí en América Latina, pues
Se han logrado pocos avances, habría que decirlo, en los últimos 15 años. El objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que es la reducción de 50% entre 2010 y 2020, no se logrará. Es un texto que aquí está indicado. ¿Por qué no se va a lograr? Bueno, porque al inicio del decenio, este se llama, es denominado Decenio de Acción por la Seguridad Vial, nosotros teníamos del orden de 16.500 muertos y nosotros en este momento tenemos una reducción de apenas a 16.150 muertos, o sea, muy por debajo de lo que sería la reducción del 50% establecido por el Objetivo de Desarrollo Sustentable o Sostenible. Casi es más o menos el mismo panorama que hay en todos los países de América Latina. Aquí con barra verde está México. Algunos llegan a tener un crecimiento en el número de muertes entre 2001 y 2015, en los últimos 15 años, de 300%, y el caso de nosotros pues es básicamente el de un país que ha logrado de alguna manera a través de los años estabilizar la cifra de muertes. Hay que decirlo, en la raíz de este problema se encuentra una población relativamente joven. Este es un problema que básicamente incide en las personas jóvenes, es la segunda causa de muerte entre personas de 15, 16 años a 30. Es una población urbanizada. En México tenemos alrededor del 80% de gente que vive en áreas urbanas. La mayoría de los accidentes y de los muertos y lesionados se da en las áreas urbanas. Es un problema de un parque vehicular creciente, que es el caso de México, donde la tasa de crecimiento media anual es del 6.5%, y además es reflejo de un crecimiento económico muy sostenido, de una actividad económica fuerte, ¿no? Tenemos casi todos los países de América Latina, tenemos este problema de un gran aumento en el parque de motocicletas. Por ejemplo, en México, en el año 2000 el parque de motocicletas era de 293,000, 294,000, y al año 2016 el parque se ha multiplicado por 10 y tenemos del orden de 3 millones de motocicletas, y entonces representan en este momento el 7% de la flota vehicular, y en esta porción de la flota vehicular se genera el 20% de las muertes totales. Entonces compartimos una cultura, compartimos problemas, ¿no? Y básicamente casi en todos nuestros países existen características de estas. Como presenta esta, bueno, es un reto fuerte en el sentido de que la situación en términos de crecimiento económico y crecimiento del parque vehicular se va a mantener. Se considera que en los próximos años el parque vehicular en todos los países de América Latina, incluyendo México, va a seguir creciendo. Bueno, estamos viviendo actualmente una convocatoria que hizo las Naciones Unidas en el año 2010, que es el lanzamiento del Decenio de Acción 2011-2020. El decenio anterior fue el Decenio de Promoción de la Seguridad Vial de 2000 a 2010, y eso preparó, digamos, el terreno para poder hacer que las Naciones Unidas hicieran el lanzamiento de este Decenio de Acción. El Decenio de Acción, bueno, aquí en México, pues a raíz México aceptó esa convocatoria, y entonces como parte de ello lanzó una Estrategia Nacional de Seguridad Vial en el 2011, y como casi todas las estrategias de todos los países que se adhirieron al llamado o a la convocatoria de las Naciones Unidas, tiene como objetivo general reducir un 50% las muertes, así como reducir al máximo posible las lesiones y discapacidades por siniestros viales en el territorio de los Estados Unidos mexicanos. Yo voy a señalar algunas de las actividades que menciona esa estrategia mexicana. Y bueno, básicamente como todos los países, como es para todos los países que se adhirieron a ella, porque pues digamos que hubieron una serie de planteamientos
de referencia que hicieron las Naciones Unidas. Entonces, todas las acciones, las actividades propuestas en la estrategia están incluidas en 5 pilares. El primer pilar es el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la seguridad vial, es el pilar de la gestión. El segundo es la modernización de la infraestructura vial y de transporte, es decir, básicamente la infraestructura, el segundo pilar. El pilar 3 son vehículos más seguros, tener un parque vehicular más seguro. El 4 es el factor humano, es el mejoramiento del comportamiento de los usuarios de las vías. Y el 5 es el fortalecimiento de la atención del trauma, que es todo aquello que tiene que ver con la atención médica, prehospitalaria y hospitalaria. No habría tiempo para especificar todas las actividades contempladas en la estrategia, pero sí señalar algunas que tienen que ver con las acciones que se han venido realizando, muchas acciones. Entonces, dentro de la actividad de promover la participación que corresponde a los 3 niveles de gobierno, se tiene dentro del entorno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes un grupo de coordinación de la seguridad vial en carreteras y vialidades urbanas. También en ese sentido de promover la participación de los diferentes niveles de gobierno, involucrar a la sociedad civil, empresas, organizaciones, se tiene un acuerdo de acciones con las cámaras de autotransporte para incrementar la seguridad vial en los caminos y puentes de jurisdicción federal, el cual se firmó en 2015 en el marco del 16 Premio Nacional de Seguridad Vial otorgado por la ANTP a empresas y operadores de transporte de carga. Y como ya se mencionó anteriormente, en materia de la actividad de promover la elaboración de un marco jurídico, se han tenido iniciativas para tratar de tener una ley nacional de seguridad vial que, como ya se mencionó, desafortunadamente no ha fructificado. Específicamente en relación con el pilar del factor humano o de mejorar el comportamiento de los usuarios de las vías, en relación con la actividad de mejorar las medidas o tener una actividad para la aplicación de medidas y programas para el control de los factores de riesgo, se trabaja actualmente en el desarrollo de estándares de competencia de conocer para la certificación nacional de conductores del autotransporte federal y transporte privado en todos los rubros, conductores de autotransporte de pasaje y turismo, así hasta llegar a operadores de materiales y residuos peligrosos, etcétera. Y bueno, esta es una temática en la cual se trabaja muy de la mano del sector salud y a ellos básicamente le tocan realizar campañas y además pues tienen una actitud muy proactiva, han lanzado muchos proyectos de norma, incluyendo el que se señala aquí, que es el uso de los cascos para motociclistas, control de la velocidad mediante cámaras de radar y medición de alcohol en sangre. Hemos, dentro de la actividad también, una actividad adicional relacionada con el pilar del factor humano, realizar campañas de comunicación, ustedes seguramente las han oído, se realizan campañas por parte de la SCT, de la Secretaría de Salud, de Caminos y Puentes y la Secretaría de Economía, en relación con fortalecer programas de formación de profesional, técnica y gerencial de los cuerpos de la policía. La Policía Federal tiene un diplomado de hechos de tránsito y seguridad vial y bueno, tenemos la deferencia de que a nosotros nos invitan a participar básicamente en la parte de auditorías de seguridad vial de la infraestructura al Instituto Mexicano del Transporte, es una cosa que nosotros tenemos el agrado de colaborar con la Policía Federal. También en promover el fortalecimiento de la regulación y vigilancia de las jornadas de conducción. Como ya se mencionó, una de las actividades más relevantes fue el lanzamiento y publicación de la norma oficial mexicana que establece los tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios de autotransporte federal. La siguiente lámina lo que tiene es, digamos, la tendencia evolutiva de los accidentes con muertos y lesionados en el país. No me voy a detener mucho en ello. Aquí están las cifras, en la ponencia las tienen ustedes, cómo ha sido la evolución entre 2010 y 2016. El decenio lo iniciamos con 10.559 muertos por año, aquí está en la
esta columna, y actualmente, o digamos en 2016, que fue el último año para el cual hemos tenido cifras oficiales de la Secretaría de Salud y del INEGI, tenemos 18.185 muertes. Como ya decía yo, tenemos la América Latina tiene una tasa regional de 15.9 muertes. México está actualmente un poquito por debajo de la tasa regional, es decir, tenemos una cifra de 13.24, que es la cifra que está marcada aquí en la columna número 6, en el último renglón. Podríamos ver también esa evolución de manera gráfica. Aquí, por ejemplo, tenemos la cifra de muertes, vemos cómo es una cifra que básicamente se ha estabilizado, muertes por año en los últimos 6 años, 7, considerando 2010, y en carreteras federales pues hemos tenido un nivel, vamos a decir, de reducción, un cierto nivel de reducción. Acá por esta parte tenemos los saldos en términos de lesionados severos, graves, es decir, personas que requieren hospitalización, y eso pues está presentado también con las cifras de muertes en cada uno de los años. Como ya mencionaban anteriormente, en todas las estadísticas que nosotros tenemos, ya sea para carreteras federales, el factor humano, o sea, el que participa básicamente como conductor, tiene una participación de 17.26 de manera individual, si lo tomamos como factor único, pero hay hay una serie de accidentes en los cuales se reporta que la causa del accidente no solo se debe al factor humano, sino de manera combinada con cualquiera de los otros factores, como agente natural, vía y vehículo. Si hiciéramos la suma de todo aquello en lo cual está involucrado el conductor, eso da alrededor del 90%, y eso así en carreteras federales, y en esta siguiente pues tengo las cifras del INEGI para zonas urbanas y suburbanas. Aquí tenemos que se repite nuevamente ese 90%. Bueno, aquí lo que habría que mencionar es las acciones a emprender. Y bueno, hay una gran cantidad de acciones que se pueden realizar en cada uno de los pilares, pero dado el tema específico que a mí me toca abordar aquí, pues básicamente me voy a centrar en la parte del factor humano. En principio, pues hay que comenzar a preparar el próximo plan de acción estratégico con objetivos concretos para muertes y lesionados severos. Bueno, nosotros consideramos que para el próximo decenio, que empezará en el 2020, habrá una convocatoria nuevamente de las Naciones Unidas en las que se reiterará esa intención de reducir al 50% las muertes y lesiones severas. Y para el 2030 aquí no se ve muy bien porque básicamente lo que se tienen pues ya es una serie, digamos, de aspectos establecidos en algo que se denominan indicadores de desempeño de las Naciones Unidas, y me voy a permitir leer algunas de ellas porque la primera pues no se refiere mucho al factor humano. La segunda dice que para el año 2030 todos los países accedan a una o cuando menos uno de los instrumentos legales de las Naciones Unidas relacionados con la seguridad. La 3 dice para el año 2030 la meta que se propone es que todos los usuarios logren estándares técnicos para todos los usuarios de las carreteras que tomen en cuenta la seguridad vial o que circulen en carreteras que tengan cuando menos 3 estrellas. Bueno, un enfoque que hay desde el lanzamiento, quizás desde antes, es calificar los diferentes elementos de los sistemas viales, que básicamente son la carretera, son el vehículo, son los usuarios, el factor humano, calificarlos por estrellas, de 0 a 5, donde 5 es muy bueno y 0 es muy malo. Entonces, hay una metodología para hacer una evaluación de los vehículos hay una empresa que se llama NCAP, y entonces se puede entrar a una hoja web de Latin NCAP que corresponde a los vehículos que se venden aquí en el mercado mexicano, y puede uno ver
cómo se califican los vehículos en términos de estrellas de 0 a 5 desde diferentes perspectivas. Y así como se hace para los vehículos, se hace también para las carreteras. Y bueno, México tiene una gran cantidad de carreteras que tienen menos de 3 estrellas, o sea, tienen menos 2, 1 estrellas. Entonces, digamos, aquí se está haciendo el planteamiento por parte de las Naciones Unidas de que todos los países busquen la meta al 2030 de que sus carreteras tengan 3 estrellas o más de seguridad vial. Esa es la meta 3. La 4 es que para el 2030 más del 75% de la conducción se realice en carreteras que cumplan con todos los estándares de seguridad de los usuarios, ¿no? Y hay una serie de guías relacionadas con ello. El 5 dice que para el 2030 todos los vehículos usados, todos los vehículos que se usen en México cumplen con los estándares de seguridad recomendados por las Naciones Unidas. Es eso a lo que me refería yo de las estrellas NCAP. Es decir, que todo lo que se venda, se comercialice en el país tenga un número significativo de estrellas y que además no solo los que se vendan, los nuevos, sino también los usados, ¿no? los que se están utilizando. El 6 dice que la mitad, dice reducir a la mitad la proporción de vehículos que viajan por encima del límite de velocidad. Bueno, si tenemos problemas en cuestión de la calidad de la infraestructura, de la calidad de los vehículos, pues tenemos un problema muy importante en relación con el factor humano, los factores de riesgo del factor humano relacionados con las velocidades en las que circulamos en las vías. Un porcentaje considerable de los usuarios circulan por encima de los límites y el planteamiento de las Naciones Unidas es reducir a menos del 50% los vehículos que vayan por encima de los límites. El 7 dice incrementar la proporción de motociclistas que utilizan correctamente el casco hasta lograr un estándar del 100%. El 8 dice incrementar la participación de los ocupantes que utilizan cinturones de seguridad o que utilizan el dispositivo de protección infantil. Es decir, que no haya personas que no utilicen, usuarios de vehículos que no utilicen esos dispositivos de seguridad. El 9 dice es reducir a la mitad el número de muertes y lesionados relacionados con la conducción bajo efectos del alcohol y lograr una reducción de aquellos relacionados con las sustancias psicoactivas. Hay países como en Estados Unidos donde el número de muertes por personas que van conduciendo y que van bajo efectos de las drogas ya ha superado el número de muertes por efectos del alcohol, y esperamos que ese tipo de comportamientos no se observen aquí en nuestro país. De cualquier manera, son dos aspectos que son factores de riesgo y que esta convocatoria y estos indicadores de desempeño de las Naciones Unidas pues están haciendo un llamado específico para lograr una meta. La 10 dice que todos los países restrinjan o prohíban el uso de teléfonos celulares mientras conducen. O sea, ya todos sabemos la plaga tan terrible que significa este tipo de distractor en la ocurrencia de accidentes y de muertes y lesionados. El 11 dice que todos los países establezcan y logren hacer cumplir regulaciones sobre los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales y accedan a la regulación nacional e internacional en esta área. Es un aspecto muy importante. Creo que nosotros ya tenemos un logro significativo con la publicación de la norma recientemente. El 12 dice que todos los países logren minimizar el tiempo entre que ocurre un accidente y el tiempo en que llegan los estándares digamos, los servicios médicos de emergencia. Hay un estándar que establece que ese tiempo no debe de ser mayor de 30 minutos en el 90% de los casos. Bueno, se podría hablar de manera específica de las acciones a emprender en cada uno de los rubros que ya mencioné, como la gestión de la velocidad. Hay recomendaciones muy específicas, están en la ponencia, no me da tiempo de
detallar sobre ellas. En relación con la seguridad peatonal, ya por ahí se mencionó que nosotros tenemos 40% de muertes, de los muertos son peatones, 50% son usuarios vulnerables, incluyendo ciclistas y motociclistas, y entonces pues hay muchas acciones que emprender para lograr abatir esas cifras. En materia de motociclistas, en materia de conducción bajo efectos del alcohol, prácticamente en todos lados se está recomendando que no haya tolerancia en relación con este problema para conductores profesionales, es decir, que sea cero exactamente el límite legal. Y bueno, no solo para el alcohol, sino también en relación con las drogas, ¿no? Y además la recomendación que se está haciendo prácticamente en todo el mundo, pues es de que para todos los participantes en un accidente se realicen pruebas de aliento en el sitio para personas no lesionadas o pruebas de sangre en el hospital para personas heridas o fallecidas. Y en el caso de las drogas, a través de muestras de orina. Por ejemplo, lo que muestra es cómo estamos nosotros en relación con los países de las OCDE en términos del uso del cinturón de seguridad. En México, si identificamos la cifra de México, es como el 50% de conductores y 50% de pasajeros del asiento delantero utilizan el cinturón de seguridad, pero los del asiento trasero solo 6% lo utilizan de los pasajeros. Entonces aquí, pues digamos, la meta de las Naciones Unidas para el 2030 es que se logre un 100% en todos los ocupantes, ¿no? Y creo yo que hay un potencial muy importante de mejoramiento en ese sentido. Podríamos también decir lo mismo en relación con los sistemas de retención infantil. Hay un porcentaje de utilización de estos muy bajo en México, y aquí se establece como objetivo lograr una tasa de uso del cinturón de seguridad del 95%, y bueno, también se dice, si los padres tienen un problema para poder tener acceso económicamente a los cinturones, a los sistemas de retención infantil, pues habría que ofrecer cierto tipo de incentivos para lograr que los utilicen con sus hijos, ¿no? Porque sí, realmente es una cuestión muy importante. Dentro de las acciones a emprender está el mejoramiento de vehículos de carretera. Está demostrado que los dos aspectos contribuyen de manera significativa a la seguridad vial. Y bueno, voy a concluir mencionando que se debe emprender un proceso de fortalecimiento de la gestión de la seguridad vial basado en una firme prioridad política, a fin de crear las condiciones para la implementación efectiva de intervenciones, ¿no? O sea, en casi todos los países, digamos que el logro de metas parte del compromiso político, ¿no? Se debe redactar la estrategia de seguridad vial para México de cara al próximo decenio. Estamos por terminar el decenio 2011-2020, entonces es tiempo, yo creo, de ir discutiendo cuál podría ser la estrategia para México para el próximo decenio. Por ser el factor predominante de los accidentes viales, la nueva estrategia deberá privilegiar las acciones de apoyo al factor humano. Bueno, algo que a mí me parece maravilloso son las posibilidades de mejoramiento que da la tecnología de apoyo al factor humano en la conducción de los usuarios en los sistemas viales, sean estos conductores u operadores de vehículos automotores, motociclistas, ciclistas, peatones, etcétera, ¿no? Creo yo que la tecnología da una posibilidad muy amplia, genera un potencial muy amplio de poder mejorar esta problemática, y me da mucho gusto ver toda la cantidad, digamos, de tecnologías que están a disposición de las empresas, en el caso particular de las que están asociadas en la ANTP. Bueno, lo que a mí se refiere es todo. Agradezco mucho, reitero mi agradecimiento por poderme dirigir a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Alberto Mendoza. Sin duda, interesantísimo el tema de cómo este decenio de acción de la ONU está tratando de trascender en México. Sin duda va a haber muchas preguntas al respecto, ya tengo algunas yo, pero les pido que utilizando la aplicación nos empiecen a mandar las preguntas, las vamos a hacer al final
del panel y vamos a interactuar un poco con la audiencia si están de acuerdo. Entonces le pido al maestro Rufino León Tobar que nos haga favor de hacer su presentación. Adelante, maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Pues en principio agradecer, apreciar siempre la invitación que nos hace la ANTP, que dicho sea de paso, y ya lo platicaba con Leonardo hace algunos momentos, pues sin duda la asociación, el organismo más importante del país, no solo en cuanto a la movilidad y la eficiencia en la logística de carga que ustedes representan, sino también en la conceptualización, en la visión, en lo que diariamente estamos haciendo por contribuir a que esto mejore. Previamente, como un tema de contexto, les comento, yo soy parte de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, la cual vengo presidiendo en funciones, toda vez que actualmente dejé de ser secretario de Movilidad del Estado de Hidalgo. Sin embargo, por un gesto que yo agradezco de los 24 secretarios de las 24 autoridades que conformamos la MAM, pues sigo como presidente en funciones y me han honrado con nombrarme el enlace de la MAM, de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, con el equipo de transición del presidente electo de Andrés Manuel López Obrador. Como preámbulo también decirles que palabras claves ya de una manera muy importante lo han esbozado los dos anteriores ponentes. Evidentemente, cómo contribuimos en este decenio de las acciones de la seguridad vial como sociedad civil, como un sector especializado con ustedes, y cómo coadyuvamos para que el gobierno en turno, desde las diversas trincheras y obviamente enfocado al gobierno federal, se pueda hacer. En el tema de seguridad vial, quiero decirles que la Comisión Especial de Movilidad de la Cámara de Diputados, a través de su presidente, todavía también en funciones, John Abad Martínez, forma parte de esta asociación que represento. Como muchos de ustedes saben, vinimos empujando y fuertemente a través de la MAM para que se creara, para que se pusiera en vigor esta Ley General de Seguridad Vial. En esta legislatura pues se ha quedado ahí en la trinchera. Desde luego, desde el seno de la MAM la vamos a empujar con todo, pues para lograr ahí que esto se pueda consolidar. Hay avances importantes, la norma 87 yo creo que representa un avance importante hacia lo que estamos buscando en ambos sectores, y desde luego pues la idea es seguir coadyuvando para que esto se vea de manera distinta. El tema, bueno, que me quiero referir es cómo incide la somnolencia, cómo inciden los efectos del sueño en la conducción de vehículos y desde luego en la parte de conducción de la carga. Entonces, como todos ustedes saben, desde tiempos remotos el tema de la somnolencia ha jugado un factor, un elemento preponderante en los hechos de tránsito. Y bueno, esto sucede no solamente en vialidades primarias, no solamente en carreteras o en autopistas, donde obviamente un pestañazo es fatal, sino también se da en todo tipo de vialidades, en vías de acceso controlado, en avenidas primarias, obviamente, en vías secundarias, en vías de tránsito calmado, y desde luego pues esto tiene un efecto negativo. En las ciudades, no obstante de que los traslados son relativamente cortos, pues evidentemente el tráfico, como ustedes saben, genera estrés, y bueno, pues y además del cansancio, la digestión que provoca volver al trabajo después de la comida y algunas veces la ingestión de bebidas alcohólicas, pues eso que provoca en los conductores cierta agresividad. De ahí los incidentes, más no accidentes, que se dan todos los días en las vialidades en las ciudades grandes. Provoca también relajamiento y provoca sin duda alguna somnolencia en el manejo de vehículos. Se tiene la idea que solamente la velocidad provoca accidentes. Sin embargo, como todos ustedes saben, hay otros efectos generadores, como es la propia somnolencia, las apneas del sueño, muchas veces también la inobservancia de los reglamentos de tránsito, de vialidad y de movilidad provocan accidentes, el desorden también que provocan a veces los motociclistas, los ciclistas, que ya el doctor se refirió muy puntualmente a ello, y sin duda alguna también los peatones.
Estas conductas, como también lo apuntaba con toda contundencia el doctor, aunadas al factor de crecimiento del parque vehicular en todo el país, pues desde luego generan focos rojos, porque eso es un factor generador de los hechos de tránsito, de los accidentes, y desde luego, y reitero que es el tema de esta presentación, pues muchos de estos accidentes son generados por somnolencia o por apneas del sueño. En cuanto a los conceptos fundamentales en la actualidad, como ustedes saben, más que una necesidad esencial, el sueño es un fenómeno activo y periódico que se desarrolla en un proceso variado, muy complejo para mucha gente. Médicamente se trata de un estado fisiológico regulado homeostáticamente y enlazado con diferentes etapas que se dan durante las horas que dormimos, donde se dan activaciones, se dan inhibiciones complejas con una regularidad cíclica, y esto lo explico más adelante en algunas láminas en donde pongo gráficas. Este proceso vital para todos, sin duda alguna, como ustedes saben, pues se puede o cotidianamente se ve afectado por trastornos como el insomnio, como la narcolepsia, como el ronquido, las apneas del sueño, las parasomnias, entre otros factores que sin duda alguna alteran el desempeño en nuestra vida cotidiana. Y desde luego, ¿qué es lo que provocan? Pues bajo rendimiento, agotamiento y sueño diurno. Y estos a su vez son factores que sin duda alguna y en el devenir del tiempo pues generan enfermedades cardiovasculares y desde luego también trastornos psiquiátricos. Los principales causantes de estos trastornos de sueño pues son la ansiedad, el hipertiroidismo, el estrés, los malos hábitos alimenticios, el consumo de medicamentos en algunas ocasiones, la ingesta de bebidas alcohólicas, entre otros factores. El no dormir de manera adecuada, como ustedes saben, o interrumpir el sueño de manera abrupta o de alguna otra forma, pues afecta también la memoria verbal y la memoria alternativa. Todas estas condiciones aumentan la probabilidad de que suframos accidentes en el transitar por nuestras calles cuando conducimos vehículos. Algunos datos de Latinoamérica, de estudios que se han realizado: el 50% de conductores dicen y reportan despertar cansados y somnolientos en cifras de los últimos 3 meses. El 53% de estas encuestas que se han hecho en Latinoamérica, pues en el último año también representa síntomas de cansancio durante el día. ¿Cuál es el promedio deseado de horas de sueño que tiene como expectativa la gente en Latinoamérica? Pues más o menos 8.2 horas. Sin embargo, el promedio real es de casi 6 horas, 5.8, y esto implica pues que tenemos una brecha casi de 3 horas por noche de que la gente no duerme. Y esto, de acuerdo con encuestas, con muestreos que se han realizado en Latinoamérica, implica que el problema se focaliza más en mujeres, en personas de edad avanzada y en personas que representan sobrepeso u obesidad. Estos mismos datos reflejan que de los pacientes que acuden regularmente con su médico por cualquier causa, pues solo 1 de cada 3 su médico les pregunta cuál es su situación al dormir, que eso es un tema también en el que hay que poner algún señalamiento. El 17% de las personas encuestadas toma remedios herbolarios, un 10% ingiere píldoras para dormir, un 3% benzodiazepinas, y no tenemos resultados, o tal vez la gente no lo quiso decir, pues del uso de estimulantes para dormir. ¿Qué cifras tenemos en México? El 31.5 de 200 encuestas que se realizaron en todo el país cursa somnolencia excesiva durante el día. El 12.5% consideró que esto interfiere en sus actividades en forma significativa, cosa que es totalmente cierto. El 9% de las personas dicen que además esto incide de una manera determinante sus actividades laborales, y solo el 9% de este porcentaje de gente encuestada pues ha buscado ayuda profesional. El 5% de estas 200 personas encuestadas en todo el país estaba recibiendo atención en ese momento, y bueno, como ya comentábamos, tiene una gran incidencia el sobrepeso en la somnolencia.
Si hablamos de los factores en el transporte, pues decir que en promedio se estima que los mexicanos destinan de 3.6 a 3.8 años de su vida en algún tipo de transporte. En Ciudad de México es un referente nacional. El 30% de la población destina entre 2 horas y media diarias en el traslado, y sus horarios de espera para abordar o para transbordar hacia las unidades son de entre 11 y 20 minutos. En promedio, también es un dato importante, los mexicanos dormimos después de las 11 de la noche, nos levantamos en promedio para actividades laborales, sobre todo en las grandes ciudades, a las 5 de la mañana, y desde luego esto impide que podamos cumplir con el proceso de sueño, con el proceso de recuperación, y la implicación contundente es que el 45% de los mexicanos pues padecemos de algún trastorno de sueño, ya sea insomnio, ya sea alteraciones respiratorias, ya sea cansancio crónico y desde luego somnolencia diurna. De acuerdo con datos del INEGI, en 2016 tuvimos, que también lo decía el doctor en alguna lámina, un promedio de 360,000 accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas, de los cuales casi 328,000 fueron a causa del conductor, es decir, como ya se ha comentado acá, el conductor es la pieza clave y fundamental casi en todos los hechos de tránsito. Y bueno, pues los principales factores de los incidentes de tránsito en este orden que se presentan es la conducción bajo efectos del alcohol, que este es un problema drástico, un problema grave en el país, ingerir a veces medicinas que provocan somnolencia y en algún porcentaje también estupefacientes. Un segundo efecto es la realización de maniobras imprudentes y maniobras omisivas por parte de los conductores. Ya les comentaba que también el hecho de no respetar las normas de tránsito tiene una incidencia fuerte en los accidentes. Un tercer factor en ese orden es la conducción con fatiga, con cansancio y con sueño, que ya decíamos es un efecto contundente en el tema de los incidentes. En un cuarto nivel, la salud física de los conductores, y el quinto en este orden de presentación, pues distractores ajenos, como el celular, que hoy por hoy también representa un factor importante, las pláticas a veces con el copiloto que nos dedicamos a platicar y lo miramos y cuando sentimos ya surgió un incidente, y algunas otras situaciones como comer, como fumar, como maquillarse las damas hacia el interior de los vehículos en los traslados. ¿Qué es lo que sucede con la somnolencia en el volante? Pues obviamente los principales factores, los efectos de los trastornos del sueño en los conductores es que disminuye nuestra capacidad para tomar decisiones cuando vamos con sueño, cuando vamos somnolientos. Desde luego disminuye la capacidad motriz para tomar alguna decisión o alguna determinación ante algún efecto que sea en el manejar. Alteraciones en la percepción del entorno, obviamente si manejamos con somnolencia, con sueño, pues desde luego que la percepción exterior es distinta, y desde luego esto tiene un impacto en el incremento de los tiempos de reacción. Estos efectos también si los combinamos con posturas inapropiadas, es decir, con posturas muy cómodas a veces dentro del vehículo, si tenemos una iluminación insuficiente, si no tenemos una ventilación adecuada dentro del vehículo, pues desde luego son, como ya decía, factores que se combinan para tener accidentes a veces lamentables. Y bueno, como es natural, pues los conductores tanto de transporte de carga como de transporte masivo de pasajeros, pues son quienes tienen desafortunadamente mayor incidencia justamente por este escenario de continuidad o de regularidad con el que manejan, pero también en este mismo esquema se encuentran los trabajadores que tienen distintos turnos laborales, que eso de alguna manera causa una disparidad en sus situaciones cotidianas, y desde luego de una manera muy importante los conductores con trastornos de sueño que no son tratados con oportunidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Sin duda alguna, pues ya las sabemos. A nivel nacional, 100,000 accidentes de tránsito son reportados al año debido a temas de fatiga, de somnolencia. 62% de los adultos
en el país han manejado o dicen haber manejado con temas de somnolencia, y un 27%, que también es un número bastante alto, de las personas pues ha admitido dormirse al volante en algún semáforo, en alguna situación ahí de manejo durante sus trayectos. Esto es una gráfica de más o menos el comportamiento que tiene el sueño en sus diversas etapas durante el día, las fases que tenemos al dormir, como lo que expresa finalmente la gráfica es que prácticamente en términos generales después de 2 o 3 horas es cuando se agarra una regularidad en el sueño, y desde luego que esta regularidad y esta continuidad muchas veces se ve alterada pues por factores que las distintas personas tenemos. Esas son gráficas importantes que trajimos a través de datos de INEGI, como los accidentes vehiculares se dan en zonas suburbanas entre 2013 y en 2015. En 2013 el índice fue un poco mayor, en 2014 disminuyó un poco, pero en 2015 se volvió a disparar ahí un poquito. En zonas urbanas, como también ya se comentó hace un momento, hay muchos más accidentes que en zonas suburbanas, y un dato alentador es que, a diferencia de lo que pasa en zonas suburbanas, en las zonas urbanas este dato que tenemos de 2013 a 2015, los accidentes han disminuido. Y eso evidentemente pues obedece a una serie de medidas, campañas, acciones que han tomado los gobiernos de las ciudades pues para tratar de bajar el índice de accidentabilidad. Un dato aquí importante es el comportamiento de los accidentes que se dan en términos de días. Si hablamos de las zonas suburbanas, como ustedes ven en la gráfica, el mayor número de accidentes se da los domingos, que ese es un dato curioso, pero obviamente tiene su explicación. Se dan en sábados y en domingos. ¿Por qué? Porque muchas veces en provincia, los que somos provincianos, en estos días de fiestas, hoy domingo, pues hay mayor ingesta de alcohol, y obviamente esto guarda una correlación con los accidentes. Y el lunes, que también es un día un poquito alto, pues evidentemente es porque todavía andamos con los efectos de la fiesta, y desde luego el viernes, que es otro día allí importante, pues porque en provincia también las fiestas empiezan los viernes. La misma gráfica en días en zonas urbanas, como vemos, el comportamiento es diferente. Aquí por alguna razón el día con mayor número de accidentes es el martes, como se refleja en la gráfica. Tiene un comportamiento, también un pico el domingo, también un poco vinculado a la misma causa que les comentaba, y en jueves y viernes, como ustedes saben, en las grandes ciudades y particularmente en Ciudad de México, el viernes por las entradas y salidas es un día de mucho tráfico. Si hablamos de los accidentes por edad, por los grupos etarios, pues encontraríamos que el mayor número de accidentes a nivel nacional se da entre la gente que tiene entre 20 y 40 años. Esto pues también tiene una explicación, no es un tema necesariamente de edad, porque justamente las personas en México pues empiezan a manejar a raíz de los 18 años, y entonces esto también está vinculado a que el mayor número de conductores en el país está en ese rango de edad. En cuanto a este mismo rango de accidentes vehiculares de personas entre 20 y 40 años, si transporáramos ahí los horarios, encontramos en la gráfica que los horarios en donde más se dan accidentes pues es en el rango de 16 a 19 horas. Y esto también tiene un efecto en cuanto al tema de la situación laboral, en donde evidentemente la gente regresa de sus trabajos, regresa de sus actividades cotidianas, y desde luego los picos también vinculados a somnolencia, otros factores que inciden en el manejo, pues son mucho más altos. En el tema de este mismo rango, accidentes entre 20 y 40 años, pues encontramos que la mayoría, como está ahí el rango de horarios, pues evidentemente están entre 1 y 6 de la mañana, y un poco menor más bien el rango, pues es entre las 19 y las 21 horas. Ahora, si lleváramos las gráficas al análisis por meses, encontramos que los meses en donde más accidentes hay, pues son diciembre,
y eso necesariamente lo tenemos que decir, pues también está vinculado al tema de las fiestas, al tema de la ingesta de alcohol. Hay un pico ahí interesante que también estamos calibrando datos. Hay un pico importante de accidentes en febrero. En mayo también se dan un poquito vinculados a festividades, y también en los meses de octubre hay un pico ahí en cuanto a los accidentes vehiculares. Y finalmente, ya acabo con las gráficas, estos accidentes, de acuerdo con datos también del INEGI, entre 2013 y 2015, el comportamiento que tenemos es que hay mucho menos, o hay más choques múltiples que choques de un solo vehículo. Y este es un fenómeno también interesante que estamos analizando en el interior de la AMAM, pues para buscar cuál es el efecto generador y cuál es el comportamiento o la variación entre uno y otro factor. Este es un video de 30 segundos, no sé si le pueden dar ahí en la computadora. ¿No corre? Sí, no corre, seguimos. Un video muy pragmático que no dura más de… Ahí está. Listo, muchas gracias. Esto muestra solamente pues la fatalidad de los accidentes que se pueden provocar por somnolencia, por apneas del sueño y por el propio sueño. Pero bueno, finalmente hemos mostrado la parte pragmática, lo que sucede en el país, lo que tenemos en números y en datos oficiales. Pero bueno, después de esto, ¿qué es lo que nosotros pensamos que tenemos que hacer? Y hemos dividido esto en 3 tipos de acciones y recomendaciones. Uno, por parte de la sociedad civil, pues que queremos que la gente duerma y descanse el tiempo adecuado previo a cualquier recorrido que hagan en sus vehículos, sobre todo si estos son altos. Pedir apoyo siempre a alguien si el traslado es largo y tenemos cansancio excesivo que nos ayude. Evitar conducir en la noche o en horas de demasiado tránsito vehicular, que eso en las ciudades obviamente es prácticamente imposible. Sin embargo, tal vez en la provincia, en otro tipo de ciudades pequeñas lo podemos hacer. Procurar rolar turnos de conducción en recorridos largos, y en estos mismos recorridos largos, si podemos conducir con alguien, con un copiloto, sería mucho mejor. Nunca ingerir medidas o cualquier sustancia que afecte nuestras capacidades de reacción al conducir, eso es importante. Ya decíamos hace un ratito que un porcentaje también interesante de los incidentes o hechos de tránsito se dan porque las personas ingieren medicamentos, sobre todo que provocan somnolencia, antes de conducir. Y desde luego, cosa muy importante, sobre todo en términos de transporte de carga y pasajeros, pues tomar algún descanso en estacionamientos o en lugares seguros, pues para evitar o mitigar un poco la fatiga y que eso nos permita continuar nuestro recorrido. Desde el punto de vista gubernamental, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Sin soslayar los avances que ya se tienen en algunas regulaciones, pues fortalecer en la población la responsabilidad y conducta en la conducción de vehículos, eso es muy importante, e incrementar las multas por conductas inapropiadas de manejo, aunque hay toda una vertiente y una corriente que piensa lo contrario. Sin embargo, hay cosas que sí debemos sancionar severamente: la invasión de carriles, las vueltas prohibidas, el no respetar las fases de los semáforos, es decir, ciertas infracciones graves que sin duda alguna nos llevan a causar incidentes de tránsito. Realizar campañas para el mejoramiento de la cultura de la movilidad es un tema importante que hay que abordar a nivel nacional. Privilegiar sin duda alguna el tránsito de los peatones, de los ciclistas, de las personas vulnerables. Desde luego que es importante también realizar operativos en zonas identificadas con alto índice de accidentes, no solamente en las ciudades, sino en las autopistas, en las carreteras. Es importante coadyuvar, empujar con las autoridades para establecer lugares seguros de descanso en autopistas, en carreteras, en las casetas, y desde luego
cosa importante y es un reclamo a nivel nacional, necesitamos corregir y mejorar la señalización horizontal y vertical, dar luminosidad en algunos puntos ciegos, ya sea en carreteras, en autopistas, dar luminosidad en los altos, en algunas vueltas y demás, en vueltas prohibidas, en zonas peatonales para que los conductores tengamos mayor identificación, y estas son solo una de tantas acciones. Y a nivel del sector transporte, en donde creo que incide mucho esta parte de ANTP, ¿qué estamos nosotros proponiendo? Pues hay que proponer y propiciar espacios verdaderamente seguros donde los operadores de transporte público de pasajeros y de carga tengan oportunidad de realizar descansos breves en estos trayectos que realizan todos los días, utilizar las herramientas tecnológicas para evitar y o mitigar la fatiga, la somnolencia, las apneas del sueño en la conducción de vehículos. Tenemos también como sector que coadyuvar en la creación de una regulación que establezca, reitero, sin soslayar los avances, la norma 87, algunas regulaciones, esfuerzos que se están haciendo a nivel estatal, pero sí tenemos que regular y desde luego respetar el tema de las horas máximas de manejo. Tenemos que considerar intervalos de entre 3 y 5 horas, que son los estándares internacionales, así como disponer en trayectos largos de una persona adicional que coadyuve al operador. Como sector también tenemos que participar en la aplicación de inhibidores hacia el tema de ciertas conductas. El programa Alcoholímetro es un ejemplo muy importante que ya se está replicando en las ciudades, y evidentemente pues los operativos de revisión, que aparte de mitigar esta situación importante de accidentes, pues también tiene un efecto importante en la seguridad. Tendríamos que también como sector transporte detectar vialidades con mayor frecuencia de accidentes y desde luego participar con las autoridades, ya sean estatales o con la autoridad federal, para la implementación de reductores de velocidad que de alguna manera alerten el tema de somnolencia. Es importante también que como sector incidamos en la cultura de la movilidad con los nuevos conductores que cotidianamente se van incorporando a este sector, pues justamente para elevar su nivel de responsabilidad. Y finalmente una responsabilidad muy importante del sector transporte del país, pues es sancionar la imprudencia de conductores que por estar sujetos a distractores, llámese celular, llámese otro tipo de circunstancias, pues provoquen accidentes o incidentes de tránsito. Esto es más o menos un espectro general de los efectos que tiene la somnolencia, las apneas del sueño, los trastornos del sueño en la conducción. Decirles que en la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad estamos empujando hacia plantearle al gobierno federal en transición, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un par de semanas, tal vez en 3, vamos a plantear una agenda nacional de movilidad que estamos concluyendo, en donde desde ahora los convocamos, los invitamos a participar. ¿Y qué es de lo que se trata? Que esta asociación, como ya les decía, conformada por 24 entidades, pues tenga una voz importante en el tema de la movilidad. Queremos plantear una estrategia nacional en donde sin duda el tema de la carga y la logística y la distribución eficiente de mercancías en los estados tiene una connotación muy importante, sin duda alguna a nivel federal. ¿Y hacia dónde vamos? Queremos regular que sin entrar en polémicas, es un tema que sí se puede abordar, que sí se puede concretar, lo hemos hecho en nuestro paso como Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Tenemos conjuntamente que regular autoridades y obviamente prestadores de servicio de carga, el tema de horarios, el tema de corredores exclusivos, evidentemente con cuestiones de seguridad, con todo lo que implique alrededor para que esto funcione bien. Y desde luego fortalecer más lo que ya están haciendo ustedes, que la distribución de la última milla se haga con vehículos más ligeros, de preferencia con vehículos sustentables, pues para evitar los efectos que a veces la carga o la distribución tiene en las entidades. Nuevamente reiterar mi agradecimiento, ponerme a la orden de todos ustedes. Creo que hay un videíto final ahí que sería importante pasarlo, que es un video español, pero que tiene ahí connotaciones muy importantes respecto al tema de la seguridad vial. Si puede correr, sería importante. Las personas, al igual que los vehículos, necesitan de un buen mantenimiento para su correcto funcionamiento. Y eso incluye, entre otras cosas, un descanso adecuado.
Sin embargo, aunque todo el mundo es consciente de ello y sabe que la fatiga y la falta de sueño afectan negativamente a la seguridad en la carretera, entre el 20% y el 30% de los accidentes están causados por estos motivos, la mayoría de gravedad. Incremento del tiempo de reacción, aumento de las distracciones, alteración de la percepción, dificultad para tomar decisiones rápidas, lentitud y falta de coordinación. Aprende a reconocer los síntomas de la fatiga. Evita el alcohol y las comidas copiosas antes de conducir. No conduzcas si estás tomando medicamentos que puedan causar somnolencia. Asegúrate de que estás descansado antes de conducir. Detente cuanto antes si te notas cansado mientras conduces y descansa el tiempo necesario antes de volver a la carretera. Cuando viajes, procura parar a descansar cada 2 horas. Durante las paradas, camina un poco y toma alguna bebida, preferiblemente con azúcar. Mantén bien ventilado el coche y con una temperatura confortable, de 21 a 23 grados centígrados. No adoptes posturas demasiado cómodas al volante. Evita la música especialmente relajante. Y recuerda, con el cansancio no te la juegues. Si necesitas descansar, mejor que pares tú y no que te pare la carretera. Tú conduces tu vida y la de los demás. Muchas gracias y felicidades por este segundo Congreso Nacional de Seguridad Vial. Gracias maestro Rufino. Bueno, antes de pasar con las preguntas de nuestra querida audiencia, tengo 2 preguntas, doctor, para ustedes, doctor y maestro. La primera es, en este diseño de la acción de 2011-2020 de la ONU, en la que México pues establece una estrategia de seguridad vial, vimos que ese objetivo de reducir al 50% los accidentes no se dio. La pregunta es si el objetivo estaba muy alto o las estrategias o modificaciones del marco legal no fueron suficientes para ese logro. Sí. Mi comentario es que hay países que desde hace muchos años vienen trabajando esta temática y en primer lugar creo que ellos, cuando se hizo el lanzamiento del decenio de acción, pues tenían un camino muy amplio recorrido. Y estos básicamente son los países que yo aquí señalaba que son de la Unión Europea. Ellos sí están logrando la meta del reducción del 50% en el número de muertes. Son países, digamos, con una cultura muy diferente a la cultura latina. Son países en donde la gente pues tiene un nivel así como de cumplimiento de las normas una conciencia del cumplimiento de las normas muy fuerte. Son, digamos, los países nórdicos como Suecia, como Noruega, incluso Alemania, etcétera, ¿no? Pero cuando se hizo el lanzamiento, algunos países como el nuestro, digamos que apenas se empezaban a establecer los mecanismos, vamos a decir así, institucionales de coordinación, porque este es un esfuerzo que tiene que ser un esfuerzo coordinado de muchos gobiernos, de todos los niveles, de la sociedad civil, y digamos que en lo que se ha trabajado en estos años es básicamente en buscar niveles efectivos de coordinación. Y bueno, yo pienso que sí se estableció una meta fuerte para todo el mundo, pero parte de la intención era eso, o sea, buscar una meta que en sí representase un esfuerzo fuerte, ¿no? Y que enfrentase a los países con digamos, la realidad de tener que establecer sus mecanismos, de afinarlos y de analizar y ver el gran reto, el esfuerzo tan grande que representa controlar la siniestralidad vial. Yo pienso que el enfoque fue bueno, que hemos avanzado, que algunos países lo han logrado, esa meta, y que pues nosotros tenemos que seguir
reforzando las acciones, redoblando el paso y haciendo cosas cada vez más efectivas, ¿no? A mí me da mucha esperanza toda la cuestión esta del desarrollo tecnológico que hay en todos los sentidos, para apoyar digamos, a los usuarios de las vías, a que su desempeño en seguridad vial sea mejor. También en materia de control y aplicación de las normas, yo pienso que vamos a avanzar. Me gusta ser optimista al respecto. Gracias, doctor. O sea, el objetivo no fue tan alto, era retador, no alto, pero si algunos países lo pudieron cumplir, es tema de cultural, que es algo en lo que tenemos que trabajar y desarrollarlo. Gracias, doctor. Y para el maestro Rufino, bueno, estuvimos viendo durante su presentación este tema del trastorno del sueño, la fatiga, que tanto afecta y sobre todo hablando de que el factor humano es lo más importante, nos ha llevado a hablar de que se tiene que descansar. En 3 de las soluciones que usted nos aportó habla de la única forma de desaparecer la fatiga es durmiendo. Entonces la norma nos habla de los descansos y de dormir, ¿no? Sin embargo, la pregunta es, ¿hay la infraestructura necesaria actualmente para que se puedan realizar tanto los descansos como el tiempo para dormir esas 8 horas que nos requiere? Gracias. Pues categóricamente no. Más bien la recomendación ahí de la parte nuestra como sector es propiciar, impulsar a que esto se haga. Ha habido iniciativas importantes y yo como el doctor, aquí se vale anteponer, estoy de acuerdo y creo que está la coyuntura perfecta, incluso aprovechando este cambio de gobierno para impulsar cosas en materia de movilidad, que en la movilidad en su conjunto. Y es momento que también es uno de los planteamientos de la MAM, de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, es que si no logramos que los gobiernos, tanto federal como estatales, conciban que un peso invertido en movilidad es un peso invertido en calidad de vida, en seguridad vial y en una connotación importante de las personas, pues realmente no vamos a trascender y a transitar en el mejoramiento de la movilidad nacional. Entonces, en concreto, hay que impulsar conjuntamente, no hay, salvo casos muy excepcionales, los espacios adecuados, suficientes para que esto suceda, pero sí toda la intención para que lo hagamos y lo hagamos pronto. Ok, gracias. Adelante, doctor. Habida cuenta de que en países como México, que son países federales, todo, digamos, este asunto de compromisos hacia metas y todo, representa buscar el consenso de una gran cantidad de autoridades, porque las autoridades de los niveles estatales y municipales es autónoma. O sea, hay autonomía digamos, de esos niveles, entonces no se puede imponer nada, es algo que requiere establecer una serie de convenios y los mecanismos para que tengan una aplicación efectiva. O sea, no es una cosa fácil y es difícil para todos los países que son como México, países federales, ¿no? Sí, desde luego, aunque en el tema de esta norma que es federal, tenemos la circunstancia de que ya está y que nos está pidiendo un cumplimiento y que va a haber que trabajar porque no se ha designado, digamos, los lugares donde esto se pueda dar. Pues pasamos a las preguntas de la audiencia. Bueno, aquí Leonardo Gómez nos pide aclarar que las estadísticas que señala, en donde se señala que el 72% como causa pura, 78% con la combinación de factores, son accidentes que dependen del factor humano, pero que son de todos los vehículos que están circulando en las carreteras, desde particulares y hasta transporte de pasajeros y carga, ¿no? Nos pide Leo aclararlo. Y luego una pregunta de Salvador Saavedra que dice: ¿a qué atribuyen que el factor humano que como causa de accidente vial sea sensiblemente más alto en las zonas urbanas, el 91%, que en las carreteras, el 79%? ¿Alguien? Yo mostré esa estadística, pero decía que en carreteras federales, como tenemos mejor información que nos las proporciona la Policía Federal, se puede identificar la combinación de factores del humano con los otros elementos. Entonces,
El 70 y algo por ciento, 77, es nada más cuando aparece el factor humano como, vamos a decir así, el conductor, como el único factor que incide como causa del accidente. Pero si nosotros sumamos todos aquellos casos en donde hay factores que se combinan con el humano, da cerca del 90% también. Hagan el ejercicio con la información que tiene la lámina de carreteras federales. Entonces yo considero que pues, una figura representativa para nuestro país de la presencia del factor humano pues es algo cercano al 90%, eso tanto en carreteras interurbanas como también en zonas urbanas y suburbanas. Gracias, doctor. Aquí nos hace una pregunta que yo creo que le vamos a hacer, maestro, juntas. Es José Guadalupe Sánchez de Flensa, SASB, nos dice que si se tiene contemplado impulsar nuevamente la Ley General de Seguridad Vial, ya nos platicó un poco de eso, en la nueva legislatura, y dentro de esta misma nos piden que por un lado hace falta una mayor cultura de seguridad vial para toda la población y su legislación federal, pero cómo evitar la sobreregulación de este y otros temas en estados, municipios, como podemos ver en los permisos que cobran por cargar y descargar en los municipios. Pregunta muy interesante, sin duda. Aquí, ¿qué es lo que estamos tratando de impulsar a nivel general? Les pongo 3 ejemplos muy rápidos. Dada a veces la deficiencia que tenemos en los estados para regular ciertas cosas, nuevamente el Estado federal ha tenido que retomar algunos aspectos y les digo 3 muy claritos: el tema de mando único en el tema de seguridad, el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, que ante la deficiencia y la corrupción de los estados tuvo que establecerse una ley general y quitar las leyes locales de responsabilidades, y el tercer ejemplo es el nuevo sistema de justicia penal. Entonces, esos ejemplos que finalmente nos han llevado a cosas positivas, que evidentemente estamos calibrando ahí los 3 escenarios y va a tardar algunos años en que esto pueda consolidarse bien. En el seno de la MAM, de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad, estamos impulsando hacia la creación de una ley general. Aclaro lo que ya comentaba el doctor: ¿por qué una ley general? Porque una ley general, a diferencia de una ley federal que sería obligatoria, como la Ley Federal del Trabajo, que ahí sin duda y sin distinción los estados tienen que aplicarla rigurosamente, pero a diferencia de esto, las leyes generales obviamente establecen los ítems, los conceptos necesarios para que los estados, sin salirse de esa regulación federal a través de una ley general, pues puedan también regular y ponerle la cerecita al pastel, a lo mejor ponerle cuestiones adicionales para mejorar ciertas cuestiones de la ciudadanía, para infraestructura, para ciertas cosas. Pero concretando la respuesta, tienes toda la razón, habría que establecer un ordenamiento general que norme de alguna manera el desplazamiento de carga, el desplazamiento de mercancías, el desplazamiento de las personas en un esquema que pueda ser homogéneo en el país. Y un caso muy concreto que todos ustedes conocen, el tema del transporte de personal y escolar, que por ejemplo en la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene 3 regulaciones: una, la regulación de la Ciudad de México, Estado de México y regulación federal. Entonces, hacia donde queremos ir es hacia crear leyes generales que establezcan conceptos obligatorios y a que a partir de las cuestiones específicas de cada estado se puedan normar cuestiones también específicas. Gracias. Claro, gracias. No sé si se escucha. Gracias. Bueno, siguiente pregunta es, nos pregunta Antonio Curiel de Viajes Estrella Roja: ¿cuál es el mayor factor que se considera en los índices de siniestralidad? ¿Drogas, velocidad o fatiga? Bueno, yo diría que la velocidad es un problema muy frecuente, ¿no? Entonces, si aquí decimos el mayor factor, yo pienso que tenemos un problema con el control de velocidades. Que el problema, desde mi punto de vista, que se presenta con más frecuencia, es el exceso de velocidad excesiva, velocidad inmoderada, todo lo que tiene que ver con la velocidad. Eso es casi en todos los lugares
en donde el operador, el conductor, tiene la posibilidad de poder circular a la velocidad que quiere. O sea, realmente nos hace falta mucha cultura de saber conducir con los límites de velocidad. Ahora, ahí no está mencionado la conducción bajo efectos del alcohol. Hay algunos estudios de la Secretaría de Salud que señalan, que lo han hecho en algunos años, que incide en el 23-24% de los accidentes donde existen muertes. O sea, yo ahí también diría que ese es un factor muy importante. El problema de los dispositivos móviles como teléfonos es un problema muy grande. O sea, casi uno ve una cantidad tremenda en todos lados de conductores que van manejando y van hablando en el celular, e incluso que van transmitiendo mensajes. Eso tiene además el agravante de que ya no se dan cuenta de la situación de riesgo, sino en el momento específico en que ya están teniendo el accidente. Y entonces, pues no hay una operación de frenado, una operación, digamos, de tratar de evitar el accidente, sino que prácticamente van y se colisionan contra otro vehículo, contra un chofer, y no hay esa reducción de velocidad que hay cuando el conductor se da cuenta del problema de manera previa y puede actuar los frenos. Entonces, yo diría que en orden así, digamos, de los factores que más inciden, para mí es la velocidad, es el alcohol, es el problema de los distractores, y todos los demás están ahí, ¿no? Tampoco no hay por qué. Yo creo que el problema de la fatiga es importante. En carreteras interurbanas federales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo que ha tratado de hacer es poner en muchas de ellas esto que llaman tiras de estruendo, ¿no? En los bordes, para que cuando se salgan los vehículos digamos, de los carriles, sobre todo de la calzada, pues de alguna manera la vibración le advierta al operador de que está dejando la vía. Y actualmente se está desarrollando mucha tecnología que, como les digo, me da mucha esperanza para que puedan los vehículos identificar si van entre los carriles y en qué momento los están abandonando, ¿verdad? Sí, que desde luego lo que nos marca las estadísticas es que el porcentaje mayor de los accidentes es por abandono de la carretera, ¿no? Bueno, pues el tiempo nos está comiendo. Solo hay una última pregunta que tiene aquí Miguel Ogazón de Cemex, que nos hace una pregunta terminal y nos dice que si es factible cumplir con la norma 87 como está ahorita, sí o no. Que los dos nos digan. Yo creo que habría que hacer ajustes. ¿Cuál es la gran bronca que traemos siempre? Que sí llamamos a los gobernados a discutir ciertos temas, pero al final del día se emiten ciertas normas con criterios totalmente de autoridad. Yo lo que quiero decirles es que como sector hay que empujar, muchas veces como autoridad, y lo hemos hecho muchas veces, cuidas la chamba, cuidas el entorno, pero yo lo que le he dicho a los gobiernos con los que he trabajado, mucho con el gobierno de la ciudad, mucho con el gobierno federal, y ahora que vengo de Hidalgo, el tema es atrevernos, el tema es regular, modular la normativa hacia la expectativa real de la gente, en este caso del sector transporte del país, y desde luego en mi concepción personal sí habría que ajustar algunas cosas, pero pues ese ajuste depende mucho de ustedes. Gracias. Yo creo que la posibilidad de que se llegue a cumplir pues está en la parte del control, está digamos en que se pueda dar un seguimiento eficaz a las bitácoras, ¿no? que supuestamente se deben de llevar, y pues eso no es ya para la tecnología que existe actualmente ninguna cuestión que no sea implementable, ¿no? Todas esas tecnologías, yo pienso que sí se puede lograr un cumplimiento efectivo. Pues muchísimas gracias a los dos participantes, les damos un aplauso, les agradecemos sus ponencias. Muy bien, a nombre de ANTP, como usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia, le voy a pedir a Juan Botis de Grupo Bimbo y a Miguel Ángel Jauregui de Sigma Alimentos nos acompañen para entregar un reconocimiento al doctor Alberto Mendoza Díaz, él es coordinador de seguridad y operación del transporte del IMT. Por favor, si nos acompañan, Juan Botis.
y Miguel. Juan Botis ahí viene. Y le pediríamos a Francisco Kim también nos acompañe para entregarle un reconocimiento. Adelante, Juan. También a nuestro amigo el licenciado Rufino H. León. A ellos les pido, les demos un aplauso por su participación. También comentarles que el pronunciamiento de la industria en general a través de CONCAMIN sobre la norma 087 ya fue clara en su momento y hemos venido participando a través de CONCAMIN, tanto Canacar, otras organizaciones y la propia NTP. Sin embargo, creemos y estamos firmes toda vez que participamos en la norma de darle una continuidad. Sin embargo, el hecho de no tener todavía el transitorio segundo que marca la norma, en donde establece que deben de dar a conocer los paraderos seguros por parte de la Secretaría, eso nos limita. Pero bien, mañana yo creo que si es necesario se estará aclarando por parte de CONCAMIN, Canacar y la propia NTP. No me resta más que agradecerles a todos ustedes e invitarlos a la cena que nos está brindando nuestros amigos de Navistar, y esta será servida en el Salón Bosques. Por favor, si pueden portar también su gafete, se los agradeceremos. Muchas gracias y continuemos con este programa de seguridad vial.